Bueno, en esta oportunidad les voy a compartir una experiencia que tuve en mi proyecto de posgrado, que es el Magíster. Trabajar netamente de los granos andinos. Basarme bastante en la quinoa, ¿ya, chicos? Porque nosotros en la región de Puno tenemos varios granos andinos que aún todavía no están muy bien estudiadas. Sin embargo, hay otros países que están desarrollando mucho más en los granos que nosotros cultivamos acá en la región de Puno. Bueno, hablarles un poco de quinoa, yo sé que la mayoría ya conoce y por qué se trabaja bastante en este grano. Bueno, en esta parte tenemos una imagen en donde eh, hay varias variedades y ecotipos de quinoa, ¿verdad? Una de las características es una planta que puede medir de 1 a 2 metros de altura. Tiene una diversidad genética bien grande. Y otro de los datos, hay una clasificación entre granos dulces y amargos. Bueno, según la norma técnica, lo que se pide es que la saponina para el consumo humano sea de menor del 0,11%. ¿Ya? En el origen, bueno, el origen, según los trabajos de investigación, mencionan que se ha desarrollado en la meseta del Callao, que es entre Perú y Bolivia, ¿no? A las orillas del lago Titicaca. Y de ahí se han estado expandiendo a diferentes países. Y actualmente se cultiva en más de 75 países. Uno de los intereses que le toman a este grano es por su gran adaptabilidad a diferentes zonas geográficas. Bueno, esto puede crecer desde el nivel del mar hasta superiores a 3.800 o de 0 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pero sus características van a variar, ya sea en la composición nutricional y también otro de los factores importantes es los compuestos fenólicos. Mientras más variación o sufra muchos cambios, entonces las plantas, en caso de la quinoa, generan sus metabolitos. Entonces, esa es la gracia de tener un grano en altura. Nosotros sabemos en la región de Puno, las plantas sufren cambios bruscos, ya sea de radiación, de humedad relativa, estrés hídrico, porque todos dependen de la lluvia, no tenemos riego. Bueno, en otras zonas, por ejemplo, si hablamos de la costa, ellos tienen riego, ellos pueden controlar. Y también la temperatura es más uniforme, a comparación de la región de Puno. Son totalmente variables entre día y noche. Entonces, esa es la gracia que estas plantas generan nuevos compuestos fenólicos. ¿Ya? Y otro también de los factores es el requerimiento hídrico, porque la nueva tendencia ahora es que, bueno, se habla bastante de la huella hídrica, ya para producir 1 kilo o, no sé, una cierta cantidad de proteína, siempre te van a decir qué cantidad de agua tú requieres. Mientras menor cantidad de agua usemos para producir una cierta cantidad, no sé, de un compuesto X, en este caso voy a poner, por ejemplo, proteína, entonces es viable, es sustentable ese producto. Entonces, ahora lo que están haciendo otros países, tomaron interés en este grano, uno, porque el requerimiento hídrico es bajísimo. A comparación del arroz, para la producción de arroz se requiere mucha cantidad de agua. Entonces, inclusive hay investigaciones en donde están sacando los genes de la quinoa para introducirlo al arroz, porque si yo les pregunto a toda la sala, ¿cuántos han almorzado arroz? Yo puedo hipotetizar que el 90% almorzó arroz. Quizás van a cenar también arroz. Entonces, es más, la población consume más arroz, ¿ya? Pero más no quinoa. ¿Uno por qué? Por sus características, ¿no? No es tan agradable, a veces tiene, algunos no hacen el proceso de lavado adecuadamente, entonces tiene saponina y es un poco amargo y no es tan apto para las personas. Y otro también llama la atención, ¿no? En las regiones santandinas nosotros tenemos un grano con alto contenido de proteína y también con todos los aminoácidos, pero lamentablemente tenemos desnutrición. Entonces, los niños no lo consumen. Si ustedes le dan a un niño quinoa, coman quinoa, no lo va a consumir. Entonces, la otra forma es dar alternativas o diseñar otras matrices alimentarias para que esos niños puedan consumir. ¿Ya? Y, y otro también de lo que se valora de esta quinoa puede crecer desde unos 4 a 38 grados
centígrados. Entonces es bien versátil. Y otro de los factores también es por el valor nutricional que tiene. Bueno, hay varios tipos, ¿no? Los más clásicos son, hay 3 colores, que son la blanca, la roja y la negra, ¿ya? Bueno, en este trabajo lo que yo realicé es con la roja, ¿ya? Ustedes lo conocen, bueno, yo creo que todos en la región de Puno lo conocemos como pasacalle, ¿ya? Entonces, eso es, con esa variedad yo trabajé y les voy a explicar qué hice en este trabajo de investigación. Bueno, bueno, que me antecedió habló de proteínas, ¿no? Se dice que es libre de gluten, ya la quinoa, pero hay trabajos donde sustentan que la quinoa tiene una pequeña cantidad de gluten, ¿ya? Entonces, pues las personas celíacas no le afecta, ya por la cantidad que tiene. La proteína puede variar de 14 a 18%, esto debido a las zonas geográficas donde se cultiva, ¿ya? Y también el tratamiento del suelo. Bueno, están compuestos por albúminas, globulinas y prolaminas y aminoácidos esenciales. También tiene carbohidratos. En este trabajo les voy a explicar acerca de inflados de granos. Para un extruido, para un inflado de granos, muy importante es que el grano tenga carbohidratos. Si tiene alto contenido de carbohidratos, es muy probable que el producto tenga muy buena extrusión o también aumente su volumen en su forma original. Bueno, los almidones, la otra parte también es muy importante saber si tiene amilosa y amilopectina y en qué proporciones. Por ejemplo, si ustedes hacen pan de la quinoa, obviamente no aumenta el volumen a comparación de una harina de trigo. Entonces es por efectos de la composición de amilosa y amilopectina, ¿ya? Y otro de los factores también son los lípidos neutros, polares y ácidos grasos, ¿ya? La otra parte es la fibra dietética. Y también estos granos, como les decía, y hay trabajos de investigación en donde dan la validación. Mientras un grano se estrese por diferentes factores, como les dije, radiación, estrés hídrico, no sé, temperatura, ellos generan sus metabolitos en donde están relacionados directamente con polifenoles y antioxidantes. ¿Por qué es importante consumir quinoa? Ya como les decía, ¿no? Uno cuando les hablan quinoa, vamos a consumir un puré o mazamorra de quinoa, pocos van a aceptar, peor los niños. Entonces, como les decía, nosotros teníamos que dar alternativas a estos granos. Entonces, una de las alternativas son los pop quinoa. No sé si ustedes han escuchado como ven en la imagen, o también podríamos hacer extrusión de extruidos a partir de quinoa, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque es fácil, o sea, nos facilita el consumo. Ustedes lo pueden preparar en el desayuno. Y también esto nos puede servir para la formulación de alimentos, hacer harinas instantáneas con alto contenido de proteínas, ¿ya? Y esto es muy beneficioso, uno, porque puede combatir la anemia. Otro también tiene la misma cantidad que la leche, entonces aquellas personas que son intolerantes a la lactosa pueden consumir perfectamente. Tiene calcio, que aquellas personas que sufren de osteoporosis, entonces también las puede ayudar. Es libre de gluten y también puede combatir la obesidad y la desnutrición. Y uno de los factores es que tenga antioxidantes, ¿ya? Entonces, cuando uno hace un proceso, el objetivo es, en el proceso no se pierden las propiedades nutricionales. O si se pierde, tiene que perderse la mínima cantidad posible. Ya, en este trabajo, ¿qué se hizo? Bueno, acá les voy a mostrar los objetivos. Primero era estudiar las propiedades físicas del grano, de este grano, las químicas y las nutricionales. Uno de la materia prima, y luego cuando yo hago el proceso de inflado mediante el cañón expansor, horno microondas y el extrusor, ¿tiene efectos o no tiene efectos? ¿Ya? Y el otro era, más luego les voy a explicar cuál era el objetivo. Yo sé que ustedes conocen el cañón expansor, lo han visto acá en Juliaca, lo comercializan, ya es el famoso que hacen para el maná, ya a ese se le dice cañón expansor. Horno microondas es un horno doméstico que en casa uno lo puede tener, y el extrusor, bueno, es un extrusor, en este trabajo de investigación usamos de tornillo simple, ¿ya? Ya ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? El cañón expansor obviamente
por variación de presión, uno puede inflar cualquier grano que tenga almidón. Horno microondas, el objetivo de este trabajo era, ustedes han visto cuando hacen palomitas de maíz, era tratar de hacer un quinoa, pero en ese formato, para palomitas de maíz. Si ustedes tienen quinoa, lo ponen al microondas y van a tener expandidos de quinoa. ¿Ya? En el extrusor, obviamente, también por fricción, uno puede tener snack. ¿Ya? En los objetivos, bueno, el problema era en el microondas, ¿ya? Nosotros sí o sí teníamos que generar un recubrimiento o una película, porque el formato del maíz, ustedes cuando ven la cáscara del maíz es bien duro. Entonces, ¿qué hace? El microondas, ustedes saben, la agitación de las moléculas de agua, entonces no deja escapar por la cáscara la humedad, se genera una presión interna. Entonces, hay tanta presión interna, entonces empieza a expandirse. Entonces, ese mismo principio se tomó para la quinoa, ya la pasancaya. Bueno, si ustedes no lo lavan la pasancaya y tuestan, obviamente va a reventar. Ya revienta y tiene buenas características y uno puede consumir directamente. Pero cuando pasa el proceso de lavado, ustedes dañan la cobertura de la quinoa. Por lo tanto, cuando tuestan, entonces el agua empieza a salir. Entonces el objetivo era eso, generar recubrimiento o generar una cáscara sintética para que pueda almacenar el agua interna y pueda generar presión y pueda expandirse. ¿Ya? Eso. Entonces, y se hizo para todos los procesos, ¿no? Tanto para microondas, para cañón expansor y extrusor, para ver cómo afectaba este recubrimiento en los tres tratamientos. Y luego analizar las propiedades físicas, cómo ha estado evolucionando en el tamaño, en la forma, en la densidad, color, microestructura. Bueno, estas son propiedades mecánicas, que es el módulo de elasticidad, dureza, fuerza máxima, tanto de la materia prima y también del producto ya inflado por estos tres tratamientos térmicos. Y también la otra parte, que era muy importante, ver la parte química, cómo está la humedad, la ceniza, la grasa, proteína y carbohidratos. Uno de los factores es muy importante, ¿no? Saber si ha afectado o no ha afectado, o cuál de estos tres tratamientos ha sido el mejor tratamiento para ver cuánto ha afectado en estas propiedades químicas. Y la otra parte era ver la digestibilidad in vitro. Entonces, cuando tú te consumes un alimento, entonces dices cuánto de nutriente estoy absorbiendo. O quizás lo que tú estás consumiendo es un alimento X, no está absorbiendo tu organismo adecuadamente. También se evaluó. Ya, respecto a las materiales y métodos. Bueno, esto fue la materia prima, que es la famosa pasancaya. Bueno, este es de una cosecha 2018 y esto se puede replicar también en otros ecotipos. ¿Ya? Bueno, acá están las formulaciones. Se realizó 3 formulaciones de recubrimiento. ¿Ya? Se hizo con almidón, quitosano, glicerol y ácido acético. Y también acá tenemos almidón de maíz, quitosano, sorbitol, ácido acético. Y la tercera formulación, gelatina, quitosano, glicerol y ácido acético. Estas 3 formulaciones se ha evaluado en una alveometría para ver la elasticidad de estas 3 formulaciones de recubrimiento. Entonces acá se evaluó la tenacidad, extensibilidad y dureza panadera. Bueno, este es un método que ocupan para evaluar las harinas, ¿ya? Cuánto de elasticidad tiene. Entonces ese mismo principio se tomó porque contábamos con ese equipo. Entonces para ver cuál era mejor. Una vez que se ha elegido uno de los métodos, entonces sea el mejor método, uno de los mejores métodos, luego realizó los siguientes tratamientos. Ya los procesos térmicos. Bueno, acá está un pequeño cañón expansor, que es bien artesanal, que ustedes lo pueden conseguir en el mercado, lo venden, que esto trabaja con gas, acá tiene un cañoncito, y acá tiene un manómetro para medir la presión. ¿Ya? Llega una presión mientras van girando, ¿no? Acá estamos trabajando con mi profesor guía, que es el profesor Johannes, y lo único que hemos medido acá era la presión, que está en megapascales. Llegaba una presión y destapabas y por variación de presión empezaban a inflarse. ¿Ya? Y luego el otro método es por método de extrusión. Esto es un equipo bien pequeño
de tornillo simple, pues no tiene muchos parámetros para controlar, pero sí funciona. Ya acá tengo varias boquillas para hacer las formas, y lo único que se controló en este equipo es la humedad, ¿ya? Porque las revoluciones por minuto era constante, el flujo también era constante, las temperaturas sí podías controlar, pero propiamente el equipo no lo tenía. Tú podías controlar con un termómetro láser. Ya también se controló tanto de la entrada y también de la salida. Pero uno de los factores en la materia prima era controlar el porcentaje de humedad del grano de quinoa. Ojo, en este trabajo se realizó con grano, no se ha hecho una molienda, o sea, el grano en su forma natural, ¿ya? Y el otro proceso era el microondas, ya como les había comentado anteriormente, era hacer palomitas de quinoa, ¿ya? Acá están en placas, obviamente todos están calibrados todos están a una humedad, ¿ya? Todos. Y lo que se evaluó acá, el tiempo era estándar, se trabajó por 1 minuto, y lo que se varió son las potencias, ya diferentes potencias, cuál de las potencias era mejor para poder inflar estos granos de quinoa. Y al final se evaluó el índice de expansión. Todos estos tratamientos térmicos, uno de nuestras variables que nos indicaba si era mejor o no era mejor, era el índice de expansión. ¿Cuánto se expandía? Mientras mayor era la expansión, entonces ese tratamiento es mucho mejor. Y otro de los factores también es el consumo de energía. A nivel industrial siempre se van a decir cuánto de energía yo voy a consumir, o cuánto de energía yo consumo para producir un expandido o un extruido. Y luego, una vez que hicimos todos estos procesos, se valoran el tamaño, ¿no? El tamaño, obviamente, de los 3 procesos del producto. Y luego la densidad aparente y la densidad real. Y luego también a partir de estas densidades uno podía determinar la porosidad. Y también evaluamos cómo variaba el color respecto a la materia prima. Ya mientras más variación de color existía, entonces era un indicador en donde nos indicaba que efectivamente sí había expansión del grano. Y también hicimos el índice de expansión para los 3 tratamientos para ver cuánto se está expandiendo o no se está expandiendo, ¿ya? Y otro de los factores importantes también en este tipo de productos es el índice de absorción y también índice de solubilidad de agua. Y también se vio con un microscopio electrónico cómo estaba la microestructura, o sea, cómo afecta estos 3 procesos en estos granos de quinoa. Y otro de las propiedades también se evaluó las propiedades mecánicas. Bueno, acá se trabajó con una máquina de prueba universal Instron, que básicamente nos simula la dureza del producto. Entonces, la masticabilidad de las personas. Bueno, acá no se trabajó con sensorial, pero se trabajó con un equipo o con un texturómetro. Y luego también se realizó las propiedades técnicas, cómo afectaba, o sea, cómo iba evolucionando o cómo es las propiedades técnicas de este grano. Y las propiedades nutricionales, y por último se realizó una digestibilidad in vitro. Acá que obtuvimos materia seca, orgánica, y uno de los factores que nos importaba era cuánto era la digestibilidad de la proteína. Si yo diseño alimentos, entonces digo cuánto de proteína estoy absorbiendo. Si en la materia prima me dice de 13 a 18, no sé qué porcentaje estoy absorbiendo. Entonces también se evaluó eso. Bueno, acá está un dibujo ilustrativo en donde realizamos, o sea, simulamos cada etapa, ¿ya? Empezando desde la boca. Bueno, esto se realizó con una metodología de Boysen, que es del 97. Bueno, ellos hicieron varias pruebas, ellos trabajaron con cerdos, ya comentarles la metodología. Bueno, son monogástricos, entonces extrayeron enzimas, entonces simulamos cada etapa del sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado para ver cuánto se está absorbiendo. Luego llegamos a la parte de resultados. Bueno, todas las pruebas se hicieron con 3 repeticiones para los análisis, ¿ya? Que posteriormente se los voy a mostrar. Bueno, acá tenemos el famoso cañón expansor, ya que hace rato en la imagen les había mostrado. Bueno, todo está en relación al índice de expansión. Entonces, ¿cómo influye la presión? Mientras va aumentando la presión,
si no me equivoco, hasta 1.25. Esa es la presión máxima que puede llegar. Entonces, ustedes llegan a esa presión, abren el cañón y por variación de presión, ustedes van a tener estos resultados. ¿Y qué pasa cuando son menores? El índice de expansión no empieza o no genera o buen índice de expansión. En esta parte tenemos bajo, algunos revientan y otros no aumentan, el problema. Entonces, a medida que uno, bueno, se ha hecho varias pruebas, todos con 3 repeticiones, entonces mientras mayor era la presión, entonces teníamos mayor índice de expansión. Pero cuando nosotros superamos 1.25 megapascales, los granos empiezan a quemarse. Entonces acá tenemos unas fotos representativas en donde tenemos sin recubrimiento y con recubrimiento. ¿Ya? Ustedes pueden ver claramente en este proceso no ha habido tanta influencia, ¿no? Con recubrimiento, obviamente, bueno, acá podemos ver, ¿no?, que ha tenido 2.13 y cuando trabajamos sin recubrimiento 2.05. Ahora, en el proceso de extrusor, como hasta el momento les había explicado, acá se trabajó a una sola velocidad de tornillo, ¿ya? Porque el equipo no tenía para variar las velocidades. También se evaluó el índice de expansión. Y lo que se hizo acá es trabajar con el grano entero, pero a diferentes humedades. Empezamos, bueno, inferiores a 14, o sea, el grano no expande, ya sale como una masa. Empezamos de 15, evaluar así a diferentes humedades, y en esta variedad, el óptimo, en este tipo de extrusión, el óptimo es de 18%, 18 a 20% de humedad. Ahí tuvimos mejores índices de expansión. ¿Ya? Obviamente con recubrimiento ayudó por los compuestos que tiene. Obviamente le adicionamos almidón y otros compuestos. Entonces eso hace que el índice de expansión aumente. A comparación sin recubrimiento, es menor. Tiene menor valor. Y acá podemos ver claramente las imágenes, ¿no? Cuando es sin recubrimiento, las formas son de esta manera, ¿no? Son más delgadas, no tienen buenas características, pero cuando nosotros trabajamos con recubrimiento, obviamente mejora sus características físicas. Y la otra parte era trabajar con microondas. Estábamos muy esperanzados que nos iba a resultar, pero lamentablemente ha habido varios factores que influyeron en este trabajo de investigación. Realmente podemos ver, mientras aumenta la potencia, también aumenta el índice de expansión. Bueno, acá hemos tenido mejores rendimientos sin recubrimiento, que es esto, ya que con recubrimiento. Claramente a simple vista ustedes pueden verlo. Cuando es sin recubrimiento, ustedes ven los puntos blancos, entonces eso indica que se han expandido, a comparación con recubrimiento. Esto debido a que por el proceso con recubrimiento se han hecho varios procesos. ¿Ya? Los granos han pasado un proceso de fricción, han pasado un proceso de recubrimiento, un proceso de secado. Entonces, lo que se llegó a una conclusión es que se dañó la superficie. ¿Ya? Se dañó la superficie, por lo tanto, cuando se ha sometido al proceso de microondas, ustedes saben, la humedad o el calor va de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, pasó ese mismo proceso, por lo tanto, el agua libremente pudo salir y no se generó la presión interna, ya que a comparación tuvimos sin recubrimiento. Eso fue el factor. Entonces, lo que se plantea en esta investigación es que se haga un recubrimiento adecuado, ¿no? Porque no se ha hecho secar en placas, entonces al sacarlo, entonces ha habido espacios vacíos donde quedó no recubierto el grano. Ya, una vez que realizamos estos procesos, luego se pasó al proceso de análisis de todos los granos. En este caso tenemos un grano en su forma natural sin expandirlo. Acá tenemos un grano con un cañón expansor. ¿Ya? Esta es la forma como se expande. Obviamente que que el volumen es mayor en comparación de la materia prima. Y luego tenemos acá el proceso de microondas. Obviamente a comparación con extrusor son totalmente diferentes. No se expandió completamente. Y en proceso de extrusión, obviamente, pierde la forma el grano y la forma va a ser del usillo del extrusor. Y acá se ha evaluado también, bueno, se ha comparado con los 3 métodos respecto a la materia prima. ¿Ya? Cómo ha estado influenciado la esfericidad, la tasa de redondez
y también la redondez. Y acá tenemos los tamaños. ¿Ya? Mientras mayor sea el tamaño, quiere decir que, o el diámetro geométrico, bueno, esta es una de las propiedades físicas que nos indica, ¿no? Cuánto se ha expandido, cuánto ha aumentado el diámetro geométrico respecto a la materia prima. La materia prima, en este caso, tiene 1.6 litros. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con un cañón expansor, aumenta a 3.2. Y en el extrusor, bueno, la relación para la comparación, esto era la boquilla inicial y el producto final. La variación de estas dos, entonces bueno, se ha determinado el diámetro geométrico. Y en el proceso de microondas tuvimos 2.4. Con estos valores, uno ya puede decir cuál ha sido el efecto. De igual manera, en todos los resultados está con y sin recubrimiento. ¿Ya, chicos? Entonces, para ver cuánto ha afectado, si afecta o no afecta en cada uno de estos procesos. Una de las propiedades físicas también es saber la densidad. ¿Ya? Mientras menor sea la densidad, entonces ha habido una muy buena expansión. Por ejemplo, la densidad aparente, bueno, voy a trabajar con la densidad aparente en este caso, de la materia prima, sin expandirse, es de 804 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Cuando yo trabajo con un cañón expansor, disminuye a 95,8. Entonces, este es un indicador en donde me dice que he tenido muy buena expansión, a comparación del extrusor y también de microondas. Ahí también yo puedo, a partir de la densidad aparente y real, yo puedo determinar la porosidad. Y otro de los parámetros físicos también es el color. Ya el color se mide en LAD. Acá está el croma y también el QI. Bueno, en resumen, es lo que más nos interesa y lo que nos puede dar buena indicación es la variación de color respecto a la materia prima. ¿Ya? Por ejemplo, en el cañón expansor nosotros tenemos 19,8% de variación de color respecto a la materia prima. Y luego tenemos del extrusor y luego tenemos del microondas. Se darán cuenta, en el microondas el valor es bastante bajo. ¿Qué quiere decir? Mientras más se acerque a cero, quiere decir que no ha habido variación de color. Y esto nos indica que no ha habido muy buena expansión en este tipo, en el grano de esta variedad. Ya, mientras los valores sean más altos, entonces indica que sí ha habido una buena expansión, por lo tanto ha cambiado el color. Porque en nuestro caso funciona porque la variedad es color roja. Entonces, cuando expande, cambia color a color blanco, como ustedes pueden ver como en la imagen. Y lo mismo pasa cuando yo trabajo la quinoa con recubrimiento. Es lo mismo. Bueno, en cañón expansor y extrusor no ha habido una diferencia significativa. Y lo mismo pasa en los procesos con recubrimiento. Pero eso sí, hay una diferencia significativa en el proceso de microondas, que no ha habido mucha variación. ¿Ya? Entonces quiere decir también que no se ha expandido. Y otro de los parámetros son las propiedades mecánicas. ¿Ya? De igual manera, acá se comparó tanto la materia prima y también los tres procesos. La materia prima, bueno, acá voy a ir básicamente en la fuerza máxima. ¿Ya? La fuerza que se requiere para triturar ese alimento. ¿Ya? Uno de los datos, bueno, hay un trabajo muy interesante en donde evalúan la fuerza máxima de las personas adultas. Bueno, también evalúan en diferentes edades. ¿Cuánto es la fuerza de los dientes para triturar un alimento X? En los masculinos, en este caso es una investigación en donde realizaron en personas adultas, en las personas de sexo masculino, la fuerza es de 698 newton y en el sexo femenino de 466 newton. ¿Ya? Entonces, este es un indicador que nos dice cuán duro está el producto. Y acá podemos ver la materia prima tiene una dureza o la fuerza máxima que se requiere para triturar es de 64,8 newton. ¿Es bastante bajo? Sí. Si ustedes toman un grano de quinoa, fácilmente lo van a poder triturar con los dientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el microondas? Obviamente empieza a disminuir. Ya también es un parámetro en donde nos indica que este grano se expandió, por lo tanto pierde
esa resistencia a la trituración. Bueno, acá la fuerza que se requiere es de 6.4. Y para el cañón expansor obviamente se expandió mucho más y la fuerza es de 3.5. En el método de extrusor aumentó. Entonces, obviamente por la estructura que tiene propiamente este resultado. Y lo mismo pasó en productos con recubrimiento. Ya la muestra inicial tuvo de 63, obviamente ha disminuido respecto a la materia prima sin recubrir, pero en el microondas también disminuyó, en el cañón expansor, bueno, se ha mantenido muy parecido al anterior, y en el extrusor disminuyó a 3.93. Bueno, estos son indicadores para, simplemente con estos datos, ustedes ya pueden decir qué es lo que le está pasando o cuáles son las características físicas de este producto. Y otro también de los datos era ver cómo está la parte interna de este grano. Bueno, acá tenemos una materia prima, que es en su estado natural sin ningún tratamiento. Bueno, acá se ha medido el tamaño de almidón, que está de 0.69 a 1.49 micrones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un tratamiento térmico con un cañón expansor? ¿Se dan cuenta? Pierde la forma inicial y se empiezan las cavidades. Acá tenemos como paredes celulares, son cavidades. Entonces se ha medido cuántos son esas cavidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Este grano, los almidones se han gelatinizado, por lo tanto aumentaron volumen. Bueno, se han medido estas cavidades que mide de 51 a 350 microondas. Ahora, en el proceso de microondas pareciera que no se ha expandido, o sea, mantiene la forma inicial de la materia prima. Sin embargo, cuando realizamos un corte, sí realizó, bueno, sí se gelatinizaron los almidones, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hay pequeñas cavidades, pero sí logra. Pero si generamos un recubrimiento, podríamos llegar a obtener palomitas de quinoa, ya que muy parecida a las palomitas de maíz. Bueno, los rangos de acá eran 50 a 400 micrones. Y en el proceso de extrusión, obviamente ha sido mucho mejor. Podemos ver acá las cavidades. Bueno, durante el proceso pasó la molienda y al final simplemente te entregan ya un proceso extruido. Ya las cavidades en este caso eran 79 a 1100 micrómetros. Ya con estas cavidades claramente yo puedo decir, también es un indicador en donde me dice cuánto se han expandido los almidones en diferentes procesos. Uno de los datos importantes es la parte nutricional. ¿Ya? De igual manera, en todito se evaluó tanto la materia prima y también los diferentes procesos, cómo ha estado evolucionando. ¿Ya? Voy a irme a la parte de la proteína. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con quinoas sin recubrimiento, al inicio esta quinoa tuvo de 12.89 de proteína. Cuando nosotros trabajamos en los diferentes procesos, claramente se puede ver que no hay mucha diferencia significativa. Eso sí, en el cañón expansor, poco que ha disminuido. En los demás no ha habido diferencia significativa. Ese mismo proceso pasa en las proteínas. En las proteínas, digo, en el proceso con recubrimiento. Bueno, acá tenemos 13.22, aumentó respecto a la materia prima sin recubrimiento, esto debido a que se generó películas. Ya esas películas tienen compuestos químicos también y por esa razón que aumentó la proteína. Y también se evaluó en el cañón expansor, ¿no? Tenemos 11, después tenemos 13 y 12. Como se dan cuenta, la variación es poca, ¿ya? Pero estadísticamente sí hay diferencia significativa. ¿Ya? Y también en la grasa. Y otro de los factores era trabajar con digestibilidad in vitro, para saber cuánto de proteína yo estoy absorbiendo. ¿Ya? En la materia prima, así cruda, si alguien se consume una quinoa sin coccionar, entonces la digestibilidad de la proteína va a ser de 23%. Sí van a absorber proteína. Pero cuando nosotros le damos un tratamiento térmico por el cañón expansor, aumenta al 93,37%. ¿Ya? Con el extrusor de 87, con el microondas 50. ¿Ya? Este es un dato importante. Si ustedes colocan su quinoa al microondas, sí va a aumentar la digestibilidad a comparación de comerse una quinoa cruda.
¿ya? Pero el mejor tratamiento ha sido con el cañón expansor. ¿Ya? ¿Esto porque al expandirse entonces liberan o rompen las redes o las moléculas? Entonces cuando uno consume tiene mayor capacidad de absorción. Y lo mismo pasó con insuflados de quinoa con recubrimiento. ¿Ya? Bueno, la materia prima tiene 23, en el cañón expansor 90%, en el extrusor 93% y en el microondas 38%. Mientras mayor esté expandido, hay mayor digestibilidad de proteína. ¿Ya? La materia orgánica es más general. Acá absorben azúcares, absorben grasas y otros compuestos químicos más. ¿Ya? Pero lo que nos interesaba era cuánto de proteína nosotros estamos absorbiendo. Bueno, en conclusión, el mejor recubrimiento que se ha comportado en este trabajo fue almidón de maíz, quitosano, sorbitol, ácido acético, que influyó positivamente en el índice de expansión. ¿Ya? Bueno, una vez que tengamos mayor índice de expansión, también está directamente relacionado con la densidad, tamaño, color y propiedades mecánicas en el proceso del cañón expansor y extrusor. Bueno, en estos dos nos funcionó, pero sin embargo en el proceso de microondas no tuvimos buenos resultados. Bueno, los procesos a altas temperaturas y cortos tiempos, como el cañón expansor y el extrusor, presentaron insuflados de muy buena calidad, como hace un momento les expliqué los resultados, evitando la pérdida de las propiedades nutricionales y una buena disponibilidad de materia orgánica y también proteína, ¿ya? En comparación con los insuflados tratados al horno microondas y también a la materia prima. Bueno, comentarles que este trabajo ya ha sido publicado el año pasado. Si alguien lo quiere revisar, bueno, ahí está más detallado. Ahora lo pasé rápido. Y también agradecer, ¿no?, a los colaboradores y también agradecer al doctor José Manuel Prieto, que siempre con la motivación de él, este trabajo también se ha realizado. Y muchas gracias por su atención prestada.